la sesión. Bueno, para quienes no me conozcan, que creo que veo muchísimos nombres conocidos por acá de varios de ustedes, seguramente nombres y caras nuevas. Em, Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lorenzo Armenta. Tendré el gusto de poder compartirles un poquito durante esta próxima hora, hora y 20 quizá, hora y media máximo, acerca de este tema. Sí. Si estás acá es porque te interesa o entiendo que te interesa conocer un poco has escuchado seguramente de frameworks de escalado, o probablemente por ahí en alguna conversación has escuchado algo acerca de SAFe. Entonces, o incluso probablemente estás involucrado en un tema de una transformación agile, ¿de acuerdo? Y estás valorando probablemente cuál es el framework que pudiéramos seleccionar, o tal vez en su caso estamos haciendo algunos esfuerzos de implementar frameworks, métodos y prácticas ágiles, y estás echándole un ojo, por ejemplo, al tema de SAFe. Entonces, bueno, sea cual sea la razón del por qué estés durante este espacio, uno, te quiero agradecer de darnos tu tiempo muy valioso para poder escucharnos lo que podemos compartirles al respecto. Y número dos, también te agradezco de que estés acá y te quiero felicitar porque seguramente vamos a tratar de que sea lo más provechoso posible. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Sí, antes que nada, pregunta para el grupo en general, ya sea que me escriban a través del chat, el pulgar a través de Zoom. ¿Quiénes de ustedes son nuevos en SAFe? Es decir, quienes no conocen mucho, no están tan familiarizados. ¿Quiénes de ustedes conocen muy poco o casi nada acerca del framework? Por ahí, Ana, ¿de acuerdo? Laura, Santiago, listo, Yo de tengo una acuerdo. pregunta. Venga. Recuerdo que hace un rato tú y yo coincidimos en un curso, Sí. el de Safe Agile, precisamente para una organización por acá. Entonces, pregunta, ¿vamos a ver lo mismo? De hecho, el que vimos en aquel entonces creo que fue la versión 4.5, ¿era? En aquel entonces, o sea, No ya lo hace muchos recuerdo, años. Sí, sí, más o menos por ahí va. El framework ha sufrido muchos cambios, actualizaciones y demás. Entonces, sí, está relacionado con ese framework. Es el mismo framework, pero hay nuevas mejoras, actualizaciones y demás. Entonces, va por ahí. Va. Venga, ¿de qué va a ir este webinar? Básicamente, parte de lo que quisiera compartirte, seguramente has tomado alguna charla, algo has leído, algo te han contado acerca del framework, ¿de acuerdo? Probablemente vienes acá para conocer un poco algunas de las características del porqué del framework de SAFe. Y me gustaría invitarlos, número uno, más que un webinar donde yo solamente esté hable y hable y hable y ustedes recibiendo información, que se tomen la libertad de levantar la mano, hacer preguntas, ¿de acuerdo? Dudas, inquietudes, o si en tu caso, en tu organización ya están implementando algo acerca de SAFe o están próximos a, este es el espacio para resolver esas diferentes dudas que pudieras tener en torno al tema, ¿de acuerdo? Te voy a ir compartiendo algunas de, no solamente características del framework, sino como su nombre lo dice, qué es lo que nos propone el framework que pudiéramos nosotros considerar para poder llevar a cabo justamente nuestra transformación agile en la organización. ¿De acuerdo? Supongo que por acá tenemos Scrum Master, Agile Coaches, líderes de cambio, agentes de cambio, gerentes de transformación. Entonces, muchas gracias por estar por acá. Somos ahorita 21 personas. Entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio, que todavía hay varias cositas que ver, varias cositas que compartir, ¿no? Y antes de comenzar, por ejemplo, quisiera compartirles que parte de lo que plantea SAFe es que está pero que muy relacionado no solamente con el tema de Business Agility, sino también de cómo llevar a cabo una transformación ágil en una organización. Y la transformación justamente requiere que nosotros desarrollemos ciertas competencias a nivel organizacional que nos permitan el desarrollo y entrega de productos o soluciones de valor. Pero aquí hay un tema súper importante y que es una de las cosas que vamos a hablar, ¿de acuerdo? El tema de SAFe no solamente te invita a que sean
los equipos, las áreas de tecnología, de producto, de desarrollo, las que estén involucradas en la adopción de este mindset y de esta forma de trabajar, sino que no estén exentas el resto de áreas, equipos, personas de otras direcciones, áreas o departamentos. En ese sentido, esto va a ser súper importante porque parte de lo que nos propone el framework es que todas y cada una de las personas que están involucradas en el desarrollo y entrega de estas soluciones de negocio adopten esta dinámica, esta forma y estas prácticas que estaremos viendo dentro del framework. Particularmente para aquellos que son nuevos, cuando estamos hablando de SAFe, ¿qué es SAFe? Aquí voy a regresar un momentito a esta página, ¿de acuerdo? Voy a apoyarme en algunos slides para irles compartiendo información de valor, ¿de acuerdo? Información relevante frente a los temas que estamos viendo. De antemano, una disculpa por mostrarles contenido en inglés. Estoy valorando mucho este tema, pero como hay mucho tecnicismo relacionado en el framework que es contenido oficial, ¿de acuerdo? Y términos oficiales, el tema de la traducción a veces puede generar un tema de confusión y demás. Entonces, si me disculpan, preferí mantenerlo en el idioma y en el contenido original, sobre todo para que podamos ver como esta partecita. ¿De acuerdo? Pero no, espero que no sea ningún problema. Ya les voy a ir contando, ¿vale? Bien, como pueden observar acá, básicamente SAFe, como su nombre lo dice por su término en inglés, de Scale Agile Framework, es un framework de escalado ágil. Particularmente este framework, por ejemplo, contiene como base de conocimiento un conjunto de prácticas que básicamente están enfocadas en o son tipos de prácticas relacionadas con Lean, Agile y DevOps. Trataré de ser lo menos técnico relacionado con el framework y que sea lo más entendible posible, obviamente hasta cierto punto porque hay muchas cosas relacionadas con el framework, pero ya les voy a ir contando. Esto es súper importante porque, ojo con esto, primero que nada, es un framework, es un marco de referencia. Y muchas personas cuando escucho opiniones, comentarios y también quejas respecto al framework, no podemos tomarlo como una metodología y no podemos tomarlo como algo sí o sí que debe de ser de esa manera. Siendo pragmáticos y buscando un enfoque un poco más orientado a objetivos y resultados de negocio, yo te diría, no reinventes el hilo negro, ya existe una base de conocimiento, un framework que te dice cómo hacer las cosas. Cuando decimos que es una base de conocimiento, básicamente nos referimos a esto. Esto que ustedes están viendo, esta imagen, es el big picture del framework de SAFe. ¿De acuerdo? Y presten atención y analicen brevemente la imagen, sobre todo para las personas que son nuevas en el framework de SAFe. Como pueden observar, van a encontrar roles, van a encontrar prácticas, van a encontrar temas como Scrum, Kanban, DevOps, Design Thinking, por ejemplo, etc, etc. Lo que te quiero decir con esto, y si prestas mucha atención, por ejemplo, vas a darte cuenta que particularmente el framework propone diferentes prácticas, roles, eventos que ya están integradas, que en lugar de quebrarnos la cabeza, por ejemplo, decir, bueno, ¿por dónde le puedo entrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo complemento esta práctica con esta otra práctica? ¿Cómo esto lo llevo a nivel organizacional? Una de las cosas que nos da el framework es que no tenemos que partir de cero. Si quieres combinar un conjunto de elementos, lo que ya está definido en el framework es justamente eso. Ahora, no significa, y ojo con esto, claro, ustedes miren esta imagen y lo primero que dicen, pues, ¿qué es eso, no? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se implementa? Uf, parece que está súper pesado. Vamos por partes, no va tanto por ahí, ¿de acuerdo? Y esto es súper importante porque una de las cosas que nos plantean es precisamente, y ojo con esto, que no tiene que ser de esa manera. Dependiendo del contexto, las necesidades o lo que tú estés buscando como organización, existen lo que llamamos configuraciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Dependiendo del nivel de madurez de la organización, el tamaño de la misma, la cantidad de personas involucradas, el número de equipos, etc., etc., tú puedes adoptar una
u otra configuración que te propone el framework. Particularmente encontramos 4 configuraciones, que son las mismas que ustedes están viendo en esta página. Claramente, como pueden observar, por ejemplo, nos proponen que comencemos por la configuración Essential hacia arriba. Quiere decir que, por ejemplo, la configuración más básica con la cual tú puedes comenzar un tema de transformación es con esta configuración. Dependiendo de las necesidades, no tienes que implementar inmediatamente otra configuración, porque eso es lo otro. Quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. Repito, es un framework. Por favor, no lo hagan by the book. Por favor. ¿De acuerdo? Si tú lo haces by the book, te puedo garantizar que no te va a funcionar. Al ser un marco de referencia, tú vas a poder seleccionar aquellas prácticas que te propone, que claramente todas y cada una de ellas tiene un propósito, un objetivo, un resultado esperado, una relación unas con otras totalmente. Pero tienes que ser muy asertivo, ¿de acuerdo? En qué prácticas seleccionar al momento de llevar a cabo una implementación en una organización. ¿De acuerdo? Y es cómo el framework se adapta a las necesidades y contexto y los resultados esperados por la empresa, más que la empresa adaptarse al framework. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Ahora, una de las cosas que te quiero contar durante este workshop es, bueno, ¿por qué Safe? ¿Qué me brinda Safe que no me den otros frameworks de escalado? ¿Qué destaca del mismo? Eso es parte de lo que te quiero contar justamente en este espacio. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, por ejemplo, lo que otros frameworks le denominan modelo de madurez o madurez organizacional y demás, la empresa puede ir creciendo, la empresa puede afrontar otros retos y desafíos y demás, y entonces conforme tú vas progresando, puedes ir jalando algunas otras prácticas de otras configuraciones o en su caso, por ejemplo, después de 1 o 2 años que estés trabajando en una configuración essential, probablemente, y digo probablemente porque no siempre es así, pudiéramos escalar a una siguiente configuración o en su caso, tomar algunas prácticas de una siguiente configuración y desplegarlas en la organización. O sea, realmente es que hay infinidad de escenarios. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Habiendo dicho esto, ¿por qué Safe? No me gusta mucho hacer este comercial. Más allá de los gustos personales individuales de cada uno de nosotros, es uno de los frameworks más conocidos y más utilizados, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel internacional para llevar temas de transformación Agile. Entonces, número 1, si eres Scrum Master, si eres Agile Coach, si eres consultor y te dedicas a ver temas de agilidad, probablemente valga la pena echarle el ojo a Safe. Número 2, si trabajas con clientes, por ejemplo, organizaciones que están haciendo un tema de transformación agile, cultural, digital, organizacional, probablemente vale la pena echarle un poco el ojo a este tema. Ahora, pudiéramos decir, y es que no lo digo yo, ¿de acuerdo? Y no lo dicen solamente los de Scale Agile, o sea, particularmente el framework se ha convertido al día de hoy en un framework de referencia. Por ejemplo, si ustedes entran a ver el último reporte de estado de Agile, van a poder visualizar que en la pregunta donde se encuestó a las personas involucradas o que respondieron la encuesta, que Safe es uno de los frameworks más utilizados, por ejemplo, a nivel internacional. La pregunta es, ¿qué nos da? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que hay muchas organizaciones, particularmente yo he trabajado con diferentes empresas, tanto en México como en Colombia, que han implementado el framework de Safe. Además de los resultados, quiero decirte que las organizaciones internacionalmente reconocidas, transnacionales, globales y demás, o incluso instituciones financieras, bancos, por ejemplo, es más, punto número 1, muchos bancos hoy en día
utilizan como framework de escalado SAFe, por ejemplo, ¿no? O instituciones financieras, fábricas de software, por ejemplo, empresas consultoras. O sea, hay muchas organizaciones, por ejemplo, y se debe a diferentes factores, ¿no? Puede verse a beneficios del framework, puede verse a marketing, puede verse a que es el mejor posicionado, las razones que sean. Pero entonces lo que te quiero decir con esto es que no es el único. Está Scrum at the Scale, está LES, está Nexus, etc. DAT, por ejemplo, por parte de PMI. Pero particularmente te pueden gustar mucho esos frameworks y tienen sus pros y son más livianos y más ligeros en muchas cuestiones con respecto a SAFe, pero particularmente son menos las organizaciones que lo están adoptando hoy en día, algunos de ellos. Y es abismal la diferencia de empresas que lo están haciendo. Pero no es la discusión que vamos a resolver ahorita. Ahorita vamos a resolver sobre todo por qué SAFe, qué me da este framework, o sea, cuáles son esos atributos, características, beneficios, prácticas que voy a encontrar dentro de este framework que probablemente otros frameworks no nos propongan. Y no quiere decir que, o sea, wow, la gran cosa, ¿no? Porque también hay muchas cosas que no cubre el framework de SAFe, pero que de entrada te puede dar una estructura para poder plantear una estrategia de cómo llevar a cabo tu transformación. ¿Sí? Venga, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, José, te puse tantito en mute, si me lo permites. Sí. Vamos a ver lo siguiente. Les voy a ir compartiendo y quiero que se tomen la libertad de dudas, preguntas a través del chat o me levanten la mano y me interrumpen en cualquier momento. De hecho, por cierto, quienes puedan ayudarme a encender la cámara me ayudaría muchísimo para ir teniendo feedback y que no le estoy hablando a una pantalla negra, me ayudaría muchísimo. Va. Pero bueno, si tienen oportunidad, si les da el internet, está genial, me sirve mucho. Venga. ¿Qué les quiero decir con esto, equipo? Vean esta imagen. Una de las últimas actualizaciones que se hicieron en el framework, no solamente de la versión 5.1, que es la más reciente, sino de la 5.0, no solamente se introdujo formalmente el concepto de Business Agility, sino también se formalizaron, por ejemplo, estas 7 competencias que son claves para habilitar, soportar lo que hoy en día conocemos como agilidad empresarial o Business Agility. Y ese es un poco de lo que te quiero contar, pero quiero dar un doble clic en cada uno de ellos y por qué es importante. Por ejemplo, oye, estoy haciendo una transformación ágil. ¿A quién de ustedes no les ha dolido cuando están haciendo un cambio a nivel organizacional? O sea, me refiero a una transformación, a una implementación organizacional que ha impactado a múltiples áreas o direcciones. ¿Quién de ustedes no ha identificado, por ejemplo, que el liderazgo en la organización ha sido un reto, un desafío? Típicamente yo me encuentro con ese tipo de retos. ¿Están de acuerdo que es todo un desafío, ¿no? Trabajar con líderes en una organización. Si lo vemos desde esta perspectiva, por ejemplo, una de las cosas que nos plantea el framework es, oye, ten en cuenta, por ejemplo, el Lean Agile Leadership. Esta es una competencia que debemos de trabajar en toda transformación, independientemente de su naturaleza, nombre y apellido. ¿Qué te quiero decir con esto? Los líderes son pieza fundamental para lograr que un cambio de esta envergadura y de esta naturaleza suceda. Estoy hablando de gerentes, ejecutivos, directores. Ellos van a ser responsables de la adopción, del éxito y sobre todo de la mejora continua a nivel organizacional. Porque o te van a meter el pie o van a impulsar el cambio. ¿Sí o no? En ese sentido, por ejemplo, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, es súper importante tener en cuenta esta competencia. De hecho, esto es parte de lo que nos propone el framework que deberíamos de considerar al momento de llevar a cabo una transformación. La competencia de liderazgo Lean Agile o Lean Agile Leadership. ¿De qué manera los líderes van a impulsar y mantener el cambio a nivel organizacional? No sé, aquí a bote pronto puedo distinguir, Aarón, has hecho temas de coaching, Ana también, Juan Manuel también. Seguramente, bienvenido Juan, ¿cómo estás?
Seguramente no les ha pasado que a veces llegan ustedes, hacen una intervención y se van y al poco tiempo el cambio se regresa a comportamientos anteriores. Los líderes van a ser una pieza fundamental para lograr que el cambio se mantenga a lo largo del tiempo. O en su caso son los que impulsan, hacen que el cambio sea sostenible y se mantenga, o en su caso te van a meter el pie, insisto, y te van a decir, no, eso no va a pasar, eso no va a suceder. Pero no es un tema trivial, no es un tema sencillo. Lo que te quiero decir con esto es que, por ejemplo, uno de los aspectos que hay que trabajar fuertemente con los líderes es el mindset, ¿sí o no? Lean Agile Mindset. Y en ese orden de ideas, no solamente eso. Por ejemplo, buscamos con los líderes, uno, que lideren con el ejemplo. ¿Y esto qué implica, Lorenzo? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás? Bueno, hay muchos factores que implican liderar con el ejemplo. Por ejemplo, esto es súper importante, cómo invierten en su crecimiento y desarrollo, cómo van a ayudar a descentralizar la toma de decisiones, cómo van a ayudar a otras personas, a sus equipos a crecer. El tema de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? O sea, si se fijan, cada uno de estos aspectos por sí solo puede ser un elemento fundamental. Lo que te estamos diciendo acá es que, oye, cuando te trabajes con gerentes, managers, directores, ejecutivos, C-levels, trabaja con ellos porque ellos son los que te van a influenciar a otras personas, son los que van a permitir que la transformación se lleve a cabo. Si no, típico, trabajas con equipos, capacitas equipos, certificas equipos y al rato te van a decir, Lorenzo, está perfecto esto, pero los de arriba, ¿cuándo? ¿Cierto? Y esa es una pieza fundamental. De hecho, ojo con esto, el segundo punto que también nos plantean frente a esta parte es, oye, los líderes también deben de liderar el cambio. Pero ¿qué implica liderar el cambio? Por ejemplo, estamos hablando de una transformación organizacional. Ok, estas personas son los que nos van a ayudar a comunicar el por qué y el para qué de la transformación. Que cuando digamos, queremos ser ágiles, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ser ágiles? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Por qué queremos hacer este cambio? ¿Estamos bien como estamos? No le muevas. Esa es la conversación interna de muchas personas. Claro, otra vez, transmiten la visión, lideran con el cambio, cómo nos van a ayudar a influir positivamente, a motivar a otras personas, a ayudar a influenciar que participen, que se involucren, por ejemplo. Esto es esencial. Es más, te puedo decir que por mejor coach que seas, si no generas esa coalición poderosa dentro de la organización, no va a pasar. Por mejor consultor, Scrum Master, lo que sea, sin ellos no va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque influyen en los comportamientos, porque estas personas realmente pueden tener una influencia, un poder, un interés frente a la transformación. Y te lo pongo así, incluso van a influir en cómo sucede el tema de la seguridad psicológica, ¿no? No sé si te ha pasado, pero hay muchos líderes en organizaciones que cuando están con sus equipos, o de plano el equipo no habla, o el equipo todo lo contrario, participa, se siente escuchado, se motivan, etcétera. Y eso es súper importante y es parte del papel de los líderes. Es más, típico. Oigan, vamos a dar entrenamiento, formación. Ah, pero que lo tomen ellos. Y yo no. No tengo tiempo, la agenda la tengo reventada, etcétera. ¿Sí o no? ¿Se entiende hasta acá? Lo que te quiero decir con esto es que si tú no tomas en cuenta esta competencia que te propone el framework de SAFe para poder realizar exitosamente una transformación, este mindset, ¿de acuerdo? Ojo con esto, sin Lean Agile Leadership, el mindset organizacional, por ejemplo, va a reforzar el status quo. Cómo los líderes, por ejemplo, se van a comportar de manera diferente a lo que típicamente van a estar defendiendo. Es decir, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Las personas no van a experimentar, no van a correr riesgos.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues, ¿qué va a pasar? Nos vamos a equivocar y demás. ¿Ok? En fin, hay varios aspectos que deberíamos de considerar acá, por ejemplo, y que te pudiera decir que realmente, y existen estudios, no lo digo yo, existen estudios, investigaciones que han demostrado que el papel de liderazgo, incluyendo el sponsorship, es una pieza fundamental para realmente lograr un cambio de manera exitosa de esta magnitud o de esta naturaleza. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué mensaje tenemos hasta acá? Oye, pieza fundamental, liderazgo, liderazgo Lean Agile. Sin esta parte no lo vamos a poder lograr. Y eso es una de las cosas que nos propone el framework. Claramente, el framework te va a dar elementos esenciales de cómo trabajar este Lean Agile Leadership, por ejemplo. Es más, hasta te diría que va a ser súper importante que desarrolles todo un programa completo para acompañar a esos líderes. No por decir, oye, cambiemos de un mindset fijo a un mindset de crecimiento. Oye, ya eres ágil, ya te di un curso de 12 horas y ya con eso te vas a transformar. Es más difícil que eso. ¿Sí? ¿Se entiende esta primera competencia? ¿Claro hasta ahí? Lo que nos propone el framework para poder lograr este cambio. Pulgar arriba. Dudas, preguntas, insisto, en cualquier momento, activen el micrófono, pregunten o en su caso escriban en el chat y con toda confianza las vamos revisando. Genial. Muchas gracias. Ahora, el liderazgo es importante, pero hay otra cosa súper importante y para eso nos propone el framework otra competencia. Y a eso le llamamos Team and Technical Agility. Es decir, agilidad técnica y agilidad de equipos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esta competencia? ¿Y qué pasa cuando no existe esta competencia y lo que implica dentro de una organización? Hablemos un poquito acerca de ello. Es más, pequeño paréntesis. Ojo con esto. Voy a abrir un paréntesis antes de entrar en detalle. Muchas empresas piensan de que por tener equipos Scrum ya son ágiles. Y se genera como ese pensamiento. Muchas empresas piensan que por tener proyectos donde se utilizan metodologías o frameworks o prácticas ágiles, ya con eso somos ágiles. Y no es cierto, va mucho más allá de eso. Una cosa es que tú hagas proyectos ágiles o desarrollos con un enfoque ágil. Y otra cosa muy diferente es realmente hacer una transformación agile con todas las implicaciones. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, no me malentiendan. Lo que te quiero decir con esto es que sí, los equipos son una pieza fundamental, van a ser los cimientos sobre los cuales vamos a construir. Por ejemplo, no sé, y a veces hemos escuchado este tipo de analogía, ¿no? Si no tenemos buenos cimientos, pues tú ya le quieres echar un segundo piso a la casa, un tercer piso y luego se te viene abajo, ¿no? ¿Han visto como esas fotografías que están en internet de las diferentes construcciones? Los equipos van a ser una base esencial para una transformación. Y aquí vamos a ver varias implicaciones. Por ejemplo, una de las cosas que nos plantea el framework, a diferencia de un enfoque proyectizado, es que pensemos, uno, en value streams y dos, que pensemos en equipos de alto desempeño, equipos cross-funcionales, ¿de acuerdo? Equipos semiestables. Veamos un poquito de esto que les estoy hablando. Primero que nada, los equipos, ¿de acuerdo? Son los que nos van a permitir crear y respaldar estas soluciones de negocio. ¿Queremos entregar valor? Bueno, sin los equipos esto no va a ser posible. Un aspecto importante dentro del framework de SAFe es que no solamente estamos hablando de equipos de desarrollo, de tecnología, estamos también hablando de equipos de negocio, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, por ejemplo, algo que va a ser la pieza fundamental detrás de todo esto es esta, ¿ok? ¿De qué va esta competencia? Y así como lo vimos hace un momento, ¿qué implica? Bien, esta competencia nos va a proporcionar prácticas, enfoques, principios, por ejemplo, herramientas que los equipos van a utilizar y que esto les permitirá realmente convertirse en equipos de alto desempeño.
¿De acuerdo? Lo que queremos crear son productos, soluciones de alta calidad, productos y soluciones de valor, pudiéramos decir. La cuestión acá es, ¿qué debemos de considerar? Bien, hay 3 componentes, hay 3 piezas importantes en esta competencia. Número 1, ¿qué es lo que hace a un equipo ser realmente un equipo de alto desempeño? ¿Con qué trabajan los equipos? Número 2, no podemos decir, oye, solamente el framework de Scrum es suficiente y ya con eso. Y eso es un error que muchas veces solemos cometer. Sí, Scrum funciona, sí, Scrum es importante, pero no es lo único. A veces olvidamos, tengo un amigo que le encanta debatir de este tema, y hay un amigo que siempre dice, oigan, es que no nos podemos olvidar de la ingeniería de software, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, correcto, Ingrid, el framework nos da alineamientos para poder trabajar estas diferentes competencias, más bien nos da prácticas como estas que les estoy planteando. Hay mucho detalle detrás de todo esto. Hay prácticas que te dicen cómo habilitar cada uno de estos temas, ¿de acuerdo? Incluyendo los equipos, incluyendo el tema de construir con calidad. Y esto será súper importante. Cuando estamos hablando de que tenemos múltiples proyectos, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Lorenzo, ¿cuándo implementar SAFe? ¿O por qué SAFe? ¿De acuerdo? ¿En qué momento puedo decir es momento de escalar y vale la pena voltear a ver un framework de escalado como SAFe? Si tú quieres ayudar a toda una organización donde hay X cantidad de personas, estamos hablando de cientos o miles de personas o más, vale la pena voltear a un framework de escalado. Si tienes múltiples proyectos donde hay múltiples equipos involucrados y tienes que gestionar la forma en la que estos interactúan, colaboran unos con otros, en términos de planeación, alineación, sincronización, dependencias, etcétera, vale la pena echar la mirada a un framework de escalado. Y digo un framework de escalado porque, insisto, SAFe no es el único. Ya te estoy comentando qué te da y ya tú decidirás si te vas por SAFe y te hace sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes, por ejemplo, 15, 30 equipos involucrados en 5 productos, porque cada uno de ellos hace parte del producto, desarrolla parte del producto, vale la pena echar la mano de un framework de escalado. Pero si tú tienes un proyecto y hay un equipo para involucrado en la ejecución de ese proyecto, la neta te diría, no te vayas por un framework de escalado. O sea, hay frameworks mucho más ligeros que es más que suficiente. No necesitas un framework de escalado. O sea, ¿para qué matar una mosca con un cañón? Podría decirte, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios que te van a permitir decir, bueno, es momento de voltear a ver este tipo de frameworks, tales como SAFe. Tampoco es la panacea, o lo que te quiero decir, ¿no? Tiene sus implicaciones. ¿Por qué te estoy comentando esto? Algo que nos propone el framework de SAFe, por ejemplo, es que trabajemos con lo que vendrían siendo value streams. Identifica los value streams y trabaja con aquellos equipos, aquellas personas que participan en la ejecución de estos value streams, porque hay un aspecto importante y quiero que vean nuevamente esta imagen. Está el centro de esta imagen que estamos viendo aquí. Esto. No sé qué estoy haciendo. Perdón. Sí. Un enfoque centrado en el cliente, ¿no? Customer centricity, ¿cierto? Y esto es súper importante porque lo más importante es el cliente, cómo entregamos valor, cómo tenemos clientes, por ejemplo, satisfechos. Bien, ¿qué te quiero decir con esto? Una de las cosas que típicamente escuchamos, si ustedes no me dejarán mentir, es que, oye, queremos transformarnos, queremos tener estructuras más planas, queremos romper los hilos. Bien, una de las propuestas de este framework es que rompas esos hilos organizacionales, pienses en value stream, en cadenas de valor. ¿Cuáles son los value stream que tenemos que tener para poder entregar valor al cliente? Construir productos y soluciones.
Ahora, identifica todas esas personas que deben de estar relacionadas para poder construir esos productos. Y ahí hablaremos de un concepto que es importante, el tema de equipos de equipos. Aquí es donde entra un concepto que particularmente propone este framework, que es el tema de los famosos ARTs, los Agile Release Train. ¿De acuerdo? Frameworks para empresas con 2 o 3 equipos de trabajo. Tal vez Atenea no es tan necesario, fíjate, el framework de SAFe pudiera ser más necesario un framework básico como Scrum más Kanban más XP. Por ejemplo, mira, pudiéramos decir que cada uno de estos 3 equipos o 2 equipos que mencionas pudieran tener una combinación de estas prácticas, Atenea. Tenemos el equipo adopta un framework como Scrum, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que es un equipo cross-funcional, un equipo enfocado en la entrega de valor, cuenta con todas las habilidades necesarias para producir, entregar este producto, esta solución al negocio, al cliente, según corresponda. Los equipos utilizan Scrum, más Kanban, más XP y está genial. De hecho, eso es una combinación muy buena porque se complementan unas cosas con otras. No todo es Scrum, no todo es Kanban. Saca lo mejor de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Piensen en equipos semiestables. Pero ¿qué pasa, Tena? Si hay dependencias entre estos equipos, porque comparten un producto, un proyecto, un cliente, etcétera, múltiples plataformas, entonces a lo mejor sí valdría la pena ciertas prácticas de escalado. ¿De acuerdo? Ahora, existen estas prácticas de escalado que tú puedes adoptar sin necesidad de implementar todo un framework como Safe. ¿Por qué? Porque a lo mejor es como cuando vas y te compras un saco, ¿qué podría decirte? A Liverpool, Sears, a esta tienda departamental y dices, te lo pones, pero no es un traje hecho a la medida, ¿no? Te puede quedar o muy corto, o muy ajustado, o muy ancho, ¿me entienden? Entonces, la cuestión acá es que vas a ir aplicando lo que te sirva. En ese sentido, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que, oye, no solamente son estas prácticas, también es importante el cómo van a construir con calidad. Están estas diferentes prácticas que nos ayudan a mejorar la calidad de los productos. No sirve de nada decir, es que ya somos ágiles porque implementamos Scrum, pero sigues haciendo productos de muy mala calidad, con muchos errores y defectos, pues te van a decir, pues eso de Scrum apesta, ¿no? O eso del framework de Safe apesta, no sirve. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar el tema de la calidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Lo que les decía hace un momento, y esto es súper importante, y aquí viene un poco de lo que te comentaba hace un momento, Tena. Si tenemos múltiples direcciones, áreas, departamentos, que están muy enfocadas a trabajar por silos, aspectos, objetivos muy funcionales, ¿no? Y el tema del trabajar por silos lo fomenta mucho en una organización donde tenemos una estructura muy tradicional, muy jerárquica, muy piramidal, por ejemplo, y que tenemos objetivos muy específicos, no tanto transversales. Safe te dice, olvídate de eso, piensa en value streams, rompe los hilos, enfócate en qué es lo que le tenemos que entregar al cliente, qué productos o soluciones o servicios le debemos de dar, qué personas de cada una de estas áreas deben de colaborar y sentarse a trabajar juntas, porque eso va a ser esencial para acelerar justamente la forma y la dinámica en la cual trabajamos, definimos, construimos, entregamos, etc, etc. ¿Sí? Estamos Lorenzo, una hablando, pregunta. dale por favor, Dani. Cuando hablamos de value stream, pues básicamente estamos Sí, analizando bien sea la cadena de valor de un producto, ¿sí? sí, O, o de, o de un servicio que se quiera manejar dentro de la organización, bien sea algo sí, que vamos a remanufacturar, llamémoslo así, a repotenciar, o algo que vamos a desarrollar por primera vez, ¿no? Así lo puedo interpretar, ¿sí? Value stream, sí. más o menos como cadena de valor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Cuáles son todos aquellos pasos o actividades que tenemos que llevar a cabo para poder idear un producto, identificar una necesidad, Ujú. o sea, hasta entregarlo? No todo el tiempo son productos.
pueden ser servicios, Ujú. pueden ser soluciones, lo que corresponda, ¿cierto? Entonces, ese end-to-end es básicamente el value stream. Podemos tener un value stream donde construimos múltiples productos, ¿no? O múltiples servicios. No necesariamente para cada producto o cada servicio tenemos un solo value stream dedicado, ¿no? Sí, Eso. fíjate que yo puedo analizar, por ejemplo, el value stream de un banco. ¿Cuál es la razón de ser un banco? Captar y poner dinero, colocar dinero, Sí, ¿sí? Pero entre ellos van a haber muchos productos, tarjeta de crédito, sí, cuentas corrientes, X, Y, Z, sí, ¿sí? Y sí, cada uno de los productos va a tener, entre comillas, su propio value stream, independiente, correcto. digamos, de la cadena de valor general, digamos, del banco. Es como extraer y segmentar, ¿sí? Para poder Sí. pensar que incluso una ART podría ser, por ejemplo, un producto, ¿sí? Sí, podríamos tener un ART, un Ujú, Agile Release Train, enfocado en construir uno o múltiples productos, ujú, tal vez relacionados con un canal, por ujú. ejemplo, o con un value stream. Entonces, sí, podría darse esa situación. Correcto. Vale, gracias. Jessica, venga, Hola, buenas tardes. buenas Una tardes. duda, Lorenzo. Por ejemplo, para Sí, las, digamos, como las habilidades del Scrum Master, pues tenemos sí, una cierta guía, ¿no? A través de la sí, certificación basada en SAFe. ¿Qué sí. tipo de certificaciones nos podrías recomendar para fortalecer el tema del Team and Technical Agility? Y bueno, la Organizational Agility creo que todavía no lo tocas, pero sí el Lean Sí, Agile Leadership. ok, vale. Bueno, una de las cosas bueno, hay dos respuestas. Una, ¿qué nos propone propiamente el framework? Y que hay cosas muy específicas como pues parte del negocio de Scale Agile, que es el propietario del framework. Te dicen, mira, este es el framework, hay roles y por cierto, cuando lo implementes, esos roles lo van a asumir las personas y entonces te ofrecemos estos cursos, ¿no? Es parte del negocio de Scale Agile. En ese sentido, por ejemplo, como lo estamos viendo acá, esta competencia de Team and Technical Agility va a tener una pieza fundamental que son los equipos ágiles, ¿cierto? Estos equipos ágiles es lo que todos ustedes conocen como equipos Scrum. Es decir, tenemos un Scrum Master, un Product Owner y un equipo, por ejemplo, el Development Team. Cada uno de estos roles debe de tener ciertos conocimientos, competencias, habilidades en específico de acuerdo a lo que se requiere desde su rol. En ese sentido, por ejemplo, perdón, no es comercial, el Scrum Master, como bien mencionas, toma un curso, se capacita, se certifica en su rol que se llama Safe Scrum Master. El Product Owner igual, toma un curso, desarrolla sus habilidades, competencias, maestría como Product Owner y hay un curso propuesto por Safe que se llama Safe Product Owner, Product Manager. Incluso hay otro que se llama Agile Product Management que también le funciona a este rol. El Development Team o el equipo como tal, si se fijan, no tiene una etiqueta acá abajo porque hay equipos tanto de negocio como de desarrollo, pero este equipo tiene su propio entrenamiento que se llama Safe for Teams. Incluso dependiendo del rol, hay ciertos cursos muy específicos. Por ejemplo, no es el genérico de Safe for Teams, sino también hay uno para ingenieros, hay otro para arquitectos y hay otro de DevOps. Entonces, en el catálogo de cursos, Jessica, para responderte específicamente de Safe, hay ciertos entrenamientos que te pueden servir. Yo te diría, ve más allá del framework. Específicamente en temas de liderazgo, puedes trabajar mucho el tema de el enfoque propuesto por Management 3.0 viene bastante bien. Servant Leadership es otro enfoque bastante interesante. Hay ciertos enfoques, por ejemplo, Agile People propone uno que se llama Leading with Agility, por ejemplo, o liderando con agilidad, por ejemplo, y ese es algo interesante que también te pudiera servir, ¿vale? Y más allá de eso, técnicas muy puntuales que tendremos que trabajar con los líderes, ¿no? Coaching, feedback, mentoring, por ejemplo, one-on-one, escucha activa, inteligencia emocional, etc., etc. Como este tipo de enfoques que normalmente entrenamos a cualquier líder en una organización. Ok, ¿Estamos? sí, gracias. Venga.
Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Sí o sí, esta competencia es clave en una transformación. Si ustedes no tienen esta base, va a ser súper complicado lo demás. Pero ojo, no es lo único. Dependencias, prioridades, gestión de la calidad, temas de los diferentes equipos nos va a ayudar a resolverlo esta competencia. Team and Technical Agility. ¿Listo? Venga, creo que por aquí hay otra pregunta. Ok, sí, correcto, Martín. El tema de las topologías de equipos. De hecho, sí, correcto. Cuando ves el tema de la organización y distribución de los equipos, incluso qué tipos de equipos tenemos, por ejemplo, tendría que ser súper importante. De hecho, el tema de topologías de equipos va a ser importante para el tema de la gestión de las dependencias. ¿Sí? Entonces, correcto. Muchas gracias, Martín. Te agradezco. ¿Preguntas hasta acá, equipo? ¿Alguna otra? ¿Se van entendiendo los temas? Espero no estar siendo tan técnico o tan aburrido. ¿De acuerdo? Y si hay otras preguntas, con toda confianza. ¿Listo? Venga. ¿Qué otra competencia me gustaría compartirles que también nos da el framework? ¿Y qué es lo que nos plantean? Esta es una de las que personalmente me encanta muchísimo, ¿sabes? Una que se llama Agile Product Delivery. Cada una tiene lo suyo, pero esta me parece esencial porque realmente abarca muchos, pero muchos de los dolores de diferentes empresas. Vean esta parte. ¿De qué va? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante? Platiquemos un poquito acerca de ello, ¿no? Siempre hablamos de time to market, a veces hablamos de entregar continuamente valor, etcétera, pero no sabemos cómo. Agile nos plantea, oye, entrega continuamente, oye, entrega valor frecuentemente, ¿no? Oye, demuestra el resultado. Trabaja por sprints, genera incrementos. Pregunta, no es por ventilar ni mucho menos, pero así, seriamente, ¿quién de ustedes no ha tenido el reto de frameworks como Scrum nos dice, oye, trabaja por iteraciones, trabaja por sprints, ¿no? Al final de cada sprint vas a generar un incremento. Entrega frecuentemente valor al cliente, al negocio, ¿sí o no? De preferencia, que podamos pasar a producción, está genial. Pero ¿no les ha pasado que muchas veces trabajamos por sprint? Tenemos equipos cross-funcionales, sí hacemos demos durante el review, bla, bla, bla. Pero luego es un dolor de cabeza, por no decirlo de otra manera, pasar a producción o entregarle realmente el negocio. ¿No lo han visto? Justamente, esta competencia, parte de lo que nos va a ayudar a atender o a trabajar es ese tipo de dolores. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos aseguramos? Número uno, de crear las soluciones correctas, no solamente correctamente. La competencia anterior te dice, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con calidad. Está perfecto. Pero ¿cuántas veces no hemos tenido proyectos, iniciativas estratégicas, épicas, que decimos, esto no lo debimos de haber hecho? ¿O por qué estamos haciendo esto? Aquí es donde entra esta competencia. Dos, ¿cómo nos aseguramos de ya lo estoy haciendo? Ahora hay que entregarlo. Y aquí justamente esta competencia nos plantea, ojo en esto, allá el Product Delivery te va a decir, enfócate en el cliente. El cliente es importante. Es importante no solamente entender sus necesidades, sus problemáticas, entender cuál es el problema correcto, sino también diseñar la solución correcta. En ese sentido, por ejemplo, en las últimas actualizaciones del framework nos dicen, ojo, Customer Centricity. ¿De acuerdo? Porque a veces decimos Customer Experience, ¿no? Design Thinking, una combinación de estos dos elementos van a ser esenciales. ¿Por qué? Si lo ves desde esta perspectiva, algo que te va a plantear el framework es esto. Número uno, antes de diseñar cualquier producto, cualquier solución, entiende el problema correcto. ¿Qué le duele a la empresa? ¿Qué le duele al cliente? ¿Qué le duele al negocio? ¿De acuerdo? Y hay técnicas para hacer esto. ¿Ok? Hay diferentes enfoques. Ahí está
Design Thinking, Design Sprint, Inception, Product Discovery, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lean Inception, qué sé yo. Métodos hay un montón. Técnicas, pues simplemente de Design Thinking hay N. ¿De acuerdo? Listo, ya entendí el problema. Perfecto. Ahora diseña la solución correcta. Y algo súper importante. Este producto, esta solución debe de cumplir con estas diferentes características. ¿Cuántas veces no hemos visto casos en galaxias muy lejanas, ¿no? No en nuestra empresa ni mucho menos. Casos de empresas que diseñan productos que son poco deseables, ¿de acuerdo? Y esto es súper importante porque cuando trabajemos en esto vamos a pensar, ¿es deseable, es factible, es viable? ¿Es algo sostenible, por ejemplo? Es decir, ¿los clientes quieren esta solución? ¿Podemos ofrecer esta solución? ¿De acuerdo? ¿Es viable poder considerarla? ¿Sí? Y esto es súper importante, ¿no? Y a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Se entiende? Pero no solamente eso. Vean esta imagen. Una de las cosas que me gusta de este enfoque es esto. Desarrollar con cadencia y liberar bajo demanda. Por ejemplo, ¿qué nos plantea esto? Y una de las prácticas, incluso que lo plantean como uno de los principios del framework, es esencial porque sin cadencia no va a ocurrir nada. Y esto es esencial. Dos cosas importantes de este framework. Uno, desarrollar con cadencia quiere decir que vamos a tener una práctica de adoptar cadencia, trabajar por Qs, trabajar por iteraciones, trabajar por PIs, llámale como quieras. El framework te dice, trabaja por Program Increments, por PIs, por su término en inglés. Y en un PI vas a tener iteraciones, trabaja por iteraciones. Estas iteraciones, estos PI, traen una cadencia. Por ejemplo, por lo general muchas empresas que adoptan este framework trabajan por Qs. Un PI es igual a un Q, es decir, un trimestre. Es decir, muchas empresas planifican y ejecutan por Qs. Trabajar de esta manera viene bastante bien y el framework cae como anillo al dedo. Número 2, por ejemplo, Release on Demand. Entregar bajo demanda. Y esto va a ser esencial, por ejemplo, porque una de las cosas que nos permite el framework es que dependiendo de las necesidades del negocio de nuestros clientes, nosotros desacoplamos el deploy del release y podemos decir en qué momento liberar, en qué momento activar funcionalidades, cuándo entregarlo. Ahora, no me malentiendan. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Esto implica una robustez tecnológica en la práctica en cuanto a cultura, y aquí es donde viene esta pieza fundamental. 1, DevOps, y 2, Continuous Delivery Pipeline. El Continuous Delivery Pipeline justamente es otra pieza clave en este framework porque te va a dar 4 actividades, 4 prácticas que van a ser esenciales. 1, la exploración continua. 2, la integración continua. 3, el continuous deployment. Y 4, el release on demand. No sirve de nada, por ejemplo, trabajar por historias. No sirve de nada, por ejemplo, trabajar por sprints si al final del día tienes una semana de definición, una de construcción, una de pruebas y una de integración. O sea, no va de esa manera. Estas prácticas, por ejemplo, que no son propias del framework de SAFe ni de Scrum, que vienen muchas, son prácticas de ingeniería de software, por ejemplo. Y si lo queremos ver así, cuando hablamos de Release on Demand, vamos a encontrar que existen estos 4 elementos y que cuando ustedes estén trabajando por sprint o por iteraciones, sin este tipo de prácticas es súper complicado. Pero vamos por partes. Fíjense bien. Existe una práctica donde va a haber ciertos roles de negocio que continuamente, por ejemplo, product owners, product managers, continuamente tienen que estar explorando, descubriendo, identificando, haciendo ejercicios de ideación. Aquí hay 4 actividades que van a ser esenciales para entender las necesidades de los clientes.
Son 4 actividades que implica la exploración continua. Hipótesis, colaboración y research, por ejemplo. El tema de trabajar con la parte técnica, con arquitectos o ingenieros, según corresponda. Y sintetizar va a ser esencial porque al final del día esto tiene que converger en una visión, en un roadmap, en una planeación, etcétera, ¿no? Y en ese orden de ideas, si lo vemos desde esta perspectiva, cuando hablemos de integración continua, otra vez, los entornos de desarrollo sí o sí deben de permitirle a los equipos de ingeniería, los equipos de desarrollo, trabajarlo de esta manera. Si no, es súper complicado. Buenos deseos, muy buenas intenciones, pero Scrum no es todo, ni Kanban. O sea, eso es la forma de trabajar. Pero esto es lo que te va a permitir realmente desarrollar, entre otras cosas, productos de calidad, ¿no? Perdón por no entrar en detalle. Sé que cada uno de estos, si se fijan, esto es como una cebolla, ¿no? O sea, sale y le quitas una capa y hay más cosas y le quitas otra y hay más cosas. En fin, ¿no? Y estábamos dando un overview de lo que nos plantea el framework. Continuous deployment. Y esto es súper importante. ¿Cómo hacemos el deploy? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el despliegue en producción? ¿Ok? Y esto va a ser esencial y una de las prácticas que nos plantea SAFe es, oye, desacopla el deploy cuando pasas a producción, por ejemplo. No quiere decir que lo voy a pasar a producción y ya lo van a usar. Ahí vienen prácticas y técnicas de DevOps que nos permitirán decidir en qué momento le habilitamos esta funcionalidad al negocio, al cliente, ¿no? Y aquí viene el tema del release on demand. Dependiendo del enfoque, nosotros podríamos decidir cuándo y cómo liberar. Si se fijan, todo esto que estamos viendo son parte de las prácticas que nos propone Agile Product Delivery, que es justamente lo que implica esto. Y todo esto que estamos viendo es parte de lo que nos propone el framework. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, pequeño paréntesis. En la vida voy a tener esto. No, es que nadie te está diciendo que lo tienes que hacer al tiempo. En ningún momento dice que todo es forzoso. En ningún momento te dicen que toca aplicar todo esto. Repito. 1. ¿Cuál es el contexto organizacional? 2. ¿Cuál es la necesidad y la madurez de la empresa de lo que esté buscando? Y 3. No reinventes el hilo negro. Ya existen este tipo de propuestas y no estoy diciéndote que SAFe es lo mejor. Lo que te estoy diciendo es que particularmente el framework te puede dar ciertas prácticas que en función de tus necesidades y que lo que busques atender, justamente vas a ir resolviendo ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? No sé, Carlos, Eduardo, José, Laura, sí, Bogar, Tenea, Ángela. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta acá? Ya saben, ¿no? Si no sabes explicarlo, confúndelos. Entonces, con eso lo vas a lograr. ¿Sí? Perfecto. No sé, Alfonso, Daniel. Dale, Atenea. Adelante, por favor. Cuéntanos. Sí, gracias, Lorenzo. Mi pregunta es, ¿cómo Sí. vinculamos SAFe? Bueno, la empresa, como tú sabes, tiene algunos proyectos y algunos equipos de trabajo. Pero si tenemos una iniciativa para implementar un modelo de mejora de procesos como CMMI nivel 3, ¿cómo se vincula? Sí. ¿Cómo se podría vincular ese proyecto con este framework? Ok, pues bastante bien. De hecho, mucho de lo que acabamos de ver en esta última parte, precisamente tiene que ver con eso, Atenea, ¿sabes? Es decir, las prácticas, muchas de las prácticas de CMMI, ya sea CMMI para desarrollo, por ejemplo, o CMMI para servicios, sobre todo desarrollo, van a estar enfocadas con esta competencia, Atenea, con la que acabamos de ver de Agile Product Delivery. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, en Agile Product Delivery más, por ejemplo, Team and Technical Agility, en esas dos, sobre todo, es que entran la mayor parte de las áreas las áreas y prácticas de CMMI, entrarían en estas dos. Hay otras más que son más organizacionales, por ejemplo, temas de entrenamiento, temas de medición, etcétera, que entran en otro tipo de competencias, pero también las encontramos. O sea,
puedes hacer el mapeo sin ningún problema y no se contraponen uno con otro, ¿no? Sin tema. De acuerdo, sí, gracias, Lorenzo. Venga, no por nada. Carlos, Jessica y Joana, por acá me ponías una pregunta, ¿no? Dale, Carlos, venga. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y una disculpa porque me uní un poquito tarde, pero No, para nada. lo que comentas, de hacer la adopción en las empresas que va a depender mucho del contexto, ¿verdad? En el cual se encuentre. Y viendo todo el pastelote que implica de qué es SAFe, ¿cuáles recomendarías que fueran los 3 o 5 conceptos clave en los cuales para los que estamos iniciando en el tema de SAFe, tuviéramos que aprender o visualizar como para ir entendiendo SAFe y a lo mejor que nos sirvan de parámetro para implementar en una empresa, ¿verdad? Súper, excelente. Me da la impresión, me puedo equivocar, Carlos, no quiero prejuzgar, pero ¿es acento del norte o no? Sí, de Monterrey, así es. De Monterrey, ¿eh? Sí, ya decía yo. Ya ves, no me falla tanto el oído. Genial, bienvenido, Carlos, un gusto. Mira, Carlos, lo primero que te diría es que, de hecho, hay assessment, ¿sabes? Si tú entras a la página del framework, hay una serie de autoevaluaciones, ¿de acuerdo? Es más, permítanme un segundo. ¿Están viendo aquí mi pantalla? Sí, ¿verdad? Mira, si ustedes entran a la página del framework, esta es la página oficial del framework. De hecho, si me lo permiten, les voy a dejar el enlace acá en el chat, ¿ok? Toda la información del framework es 100% gratuita, es pública y está compartida a través de la página que les estoy compartiendo, ¿vale? Uno, hay varias respuestas frente a esa pregunta, ya voy, Carlos. Uno, está esta sección, perdón, no les compartí. Está esta sección que dice medir y crecer o medición y crecimiento, ¿de acuerdo? Y esto es súper importante porque en esta sección, por ejemplo, puedes encontrar una autoevaluación de SAFe en el contexto de cómo estamos frente a las diferentes competencias. ¿Qué nos duele ahorita? ¿Qué cosas ya tenemos y qué cosas debemos de trabajar? Entonces, el hacer una autoevaluación te podría dar un punto de referencia. Eso es uno. Si quieres hacer un doble clic y entrar todavía más en detalle, por ejemplo, vas a poder encontrar en la parte inferior otras autoevaluaciones. Aquí puedes descargar varias. Si tú dices, ok, mira, este está muy general, está perfecto, ya tengo un parámetro de referencia porque me dice, mira, hay cosas que ya tengo avanzadas, pero hay otras cosas que me duelen. A lo mejor el plan de acción sería atender esas cosas que me están doliendo ahorita. Pero si quieres tener un poco más de detalle, por ejemplo, aquí vas a poder encontrar cada una de las competencias. Por ejemplo, esta, Team and Technical Agility, o esta, Agile Product Delivery, y así sucesivamente. Le das clic y aquí vas a poder descargar la autoevaluación que te servirá como referencia para poder tratar de identificar cómo estamos y demás. Entonces, te diría, esta puede ser una primera aproximación. ¿Se entiende? Responder y aplicar las autoevaluaciones. La segunda aproximación es, ok, el framework nos plantea configuraciones. Essential, Portfolio, Large Solutions y Full. Los mismos autores del framework, incluso yo te diría que si no tienes experiencia en Agile, si no has iterado un poco con Scrum, con Kanban, etcétera, no te vayas a SAFe. Te va a costar muchísimo. La experiencia va a ser importante. De hecho, SAFe, como pudimos verlo ahorita, se basa, adopta Scrum, adopta Kanban, adopta Design Thinking, adopta DevOps, adopta Lean y los integra en su framework. Pues como este MetaFramework, ¿no? Si lo quieres ver así. Entonces, si tus equipos todavía no tienen quizá experiencia en trabajar con Scrum, puede ser muy precipitado. No es que sea una restricción, pero vale la pena que sí desarrollen algo de experiencia. Y muy asociado a la pregunta que ponías ahí, Joa, ¿de acuerdo? Sí, vamos a compartir, Estrella, la grabación. Quedará disponible y la vamos a subir en nuestras redes sociales, ¿vale? ¿En qué momento escalar? Uno, te diría, la respuesta, Carlos, comienza por Essential. O sea, ¿para qué empezar a gatear? Perdón, ¿para qué correr si todavía no estamos gateando, no? Comienza por gatear. O sea, este es el primer escalón, ¿no? Y si te fijas, hay otros escalones más. ¿De acuerdo? Pero este es el primer paso, Essential. ¿Ok? Quiere decir, quiero que noten algo en esta imagen que está por aquí.
esta. Voy a acercarme un ratito. Es más, voy a hacer esto. Permítanme un segundito. Quiero mostrarles algo así súper rápido. Ok. Si están en la página del framework, la que les pasé en el chat, scaleagileframework.com, van a ver aquí las diferentes pestañas de cada configuración. Si le das clic en Essential, por ejemplo, en esta sesión, yo les dije, oye, Lean Agile Leadership, Lean and Technical Agility, Agile Product Delivery. En resumen, básicamente, todo lo que te plantean en esta configuración está resumido en esas 3 competencias. ¿Ok? De manera muy general, esas 3 competencias abarcan muchas de esas prácticas que se esperan en esa primera configuración. ¿Ok? Esa es una forma de verlo. Ahora, ok, voy a comenzar por Essential, pero no quiere decir que todo. Hay cosas básicas, por ejemplo, Lean and Technical Agility te va a decir, oye, tienes que tener equipos y equipos de equipos, tienes que tener value streams, tienes que adoptar una cadencia, te va a plantear Agile Product Delivery. Esas competencias te van a ir diciendo como cuáles son los elementos esenciales con los cuales puedes comenzar. Entonces, con eso puedes arrancarte en ese sentido en una primera aproximación, Carlos. Okay. Assessment, configuración essential, lo que proponen las competencias y sobre todo lo que busca la empresa. Esto que te acabo de decir es la perspectiva del framework. Por favor, no olvides qué le duele a la empresa, Carlos. ¿Qué necesita la empresa? ¿Por qué la empresa está queriendo hacer una transformación? ¿Por qué queremos ser ágiles? ¿Qué objetivos de negocio queremos impactar? Porque a lo mejor hay otras cosas que van más allá de esta competencia que a lo mejor va a ser necesario, ¿no? Pero este es un supuesto. ¿Va? Muchas gracias. Venga, no por nada. Jessica, dale, por favor. Sí, creo o lo que yo he visto es que lo que más duele o lo que más cuesta trabajo es el tema de el esquema organizacional, ¿no? De romper esas jerarquías. Y entonces aquí mi pregunta sería, ¿cuáles o qué lineamientos podemos tomar en cuenta o qué framework en qué framework podemos basarnos para que este cambio organizacional a nivel estructura de organización pueda ser un poco más fácil, menos doloroso? Vale. Excelente, excelente. Muchas gracias. Miren, una cosa importante, que de hecho bien lo acabas de mencionar, Jessica, el framework particularmente va a hacer mucho énfasis en el tema de Business Agility, ¿no? Y una de las cosas que te va a proponer este framework, entre otras, es vamos a ver a las prácticas y el enfoque de SAFe, pero sobre todo trabajar a través de Value Stream como si fuera lo que ellos llaman un sistema operativo dual. Es decir, vas a tener tu estructura, tu operación organizacional, lo que te funciona, lo que tienes que seguir manteniendo, pero por otro lado, el sistema operativo dual, de cuál va a ser la dinámica de trabajo que vamos a adoptar para poder hacer que las personas se hablen, colaboren, se comuniquen, gestionen impedimentos, entreguen valor, planifiquen, se sincronicen frecuentemente, estén alineadas frente a lo que vamos a hacer, etc., etc. Justamente parte de la propuesta de SAFe es no solamente trabajar con value streams, no solamente tener equipos multidisciplinarios o equipos ágiles, sino hay otros enfoques que permitirán, por ejemplo, eventos que fomentarán mucho el governance para colaborar entre los equipos. Entonces, va a haber mucho de un governance que vamos a estar utilizando, es decir, eventos en términos de transformación que van a ayudarte a romper esos hilos organizacionales, Jessica. Más allá de lo que hace la dirección, el área o la vicepresidencia, pensar en el end-to-end y el cómo sí estamos logrando los objetivos que hemos comprometido. Eso por una parte, ¿no? O sea, básicamente mucho de lo que te propone el framework, voy a situarme a algo que les quiero mostrar para que me entiendan un poquito más de esto que les quiero decir. Por ejemplo, cuando ustedes trabajen con cadencia, con este enfoque, van a trabajar a través de PIs e iteraciones. Durante esas diferentes iteraciones y PIs, prácticamente
van a adoptar un governance como esto que viene por acá, que les permitirá, uno, a cada equipo trabajar con una cierta dinámica de trabajo y dos, ver más allá de la célula, ver más allá del equipo y fomentar la gestión de dependencias, la planeación, la alineación, la colaboración, la demostración, por ejemplo, la integración continua entre diferentes equipos. Estos eventos que llamamos eventos de ART, por ejemplo, fomentarán mucho esa cross-funcionalidad y el romper esos silos, por ejemplo, Jessica, entre otras cosas. Porque de nada va a servir tener células y que entre ellas no se hablen, por ejemplo. O que tengan dependencias y no sepan cómo escalarlas, ¿no? O cómo planificar e integrar lo que cada quien tiene que hacer. Entre otras prácticas, este tipo de eventos te puede ayudar, por ejemplo. Eso es uno, ¿no? Y dos, más allá del framework, te diría que hay un enfoque que se llama Sociocracia 3.0, por ejemplo, que también te plantea cosas bastante interesantes. Se llama Sociocracia 3.0. No es propiamente de SAFe, obviamente, pero si quieren, les voy a dejar el enlace acá en el chat. Miren, permítanme un segundito. Aquí está. Les dejo en el chat el enlace de Sociocracia, particularmente Jessica, si lo quieres ver posteriormente. Entonces te plantea algunas cosas también bastante interesantes. Por ejemplo, lo que preguntabas, estructura basada en redes. ¿Ok? Entonces Sociocracia 3.0 profundiza un poco más de los tipos de redes que pudiéramos tener en los diferentes equipos. Y ese es el planteamiento. ¿Sale? Gracias. No, por nada, al contrario. Venga, pues nada, me gustaría preguntarles para ir cerrando, ¿qué se llevan de esta sesión? ¿Qué les gustó? ¿Qué rescatarían? ¿Ok? ¿Algún insight? ¿Alguna reflexión? No sé si me pueden escribir en el chat, si pueden habilitar el micro como feedback, también me ayudaría muchísimo. ¿Valió la pena esta hora que estuvieron escuchando a este loco fanático por acá? No sé, ¿qué me pudieran contar? Dale, Ron, por favor. Pues bueno, mira, facilísimo, sin demasiado rollo. Yo te conozco desde hace algunos años y eres fantástico para mí. Tu conocimiento es abismal y a partir de eso yo me cuelgo para de repente jalar 2, 3 ideas. He estado trabajando con algunos empresarios desde el punto de vista de transformación del empresario para mejorar la cultura organizacional y me he metido un poquito con, voy a ponerlo así, con los marcos de trabajo ágiles, no a implementarlos per se, que sí puedo hacerlo, sin embargo, a cambiar de entrada el mindset del el liderazgo y me he encontrado con una cantidad brutal de bloqueos, quiebres, problemas, lo que sea. Pero noto mucho valor en este tipo de marcos de trabajo para mejorar tanto el ambiente como el ambiente de liderazgo como el ambiente operacional de las empresas. Okay. Excelente. Muchas gracias, Aaron. Rafa, adelante, por favor. Venga. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Creo que aportas mucho valor. Y yo te conocí por el videoblog con Héctor Koch hace unas semanas. De allí te he estado siguiendo. Yo quisiera preguntarte si actualmente ya soy SAFe Scrum Master en cuanto a la demanda laboral, de cómo estás viendo cómo se está moviendo el mercado en agilidad escalada. ¿Qué me conviene seguir después con la certificación de Release Train Engineer o la de Lean Portfolio Management? Ok. Bueno, número uno, yo creo que a nivel regional Latinoamérica está haciendo un gran esfuerzo en temas de transformación y SAFe es una gran oportunidad para muchos de ustedes si son Agile Coaches, consultores o Scrum Master. Número dos, en la empresa en la que estás, si se está haciendo un esfuerzo por implementar prácticas de escalado como SAFe, entonces ahí lo puedes ver desde dos perspectivas. Uno, quiero quedarme con este rol, pero reforzar otras habilidades. Entonces, puedes hacer eso. No necesariamente tienes que tener una nueva capacitación, certificación, etc. Dos,
si hay una posibilidad de crecimiento en términos horizontal o sobre todo vertical, naturalmente un siguiente nivel, hay dos perspectivas. Uno, verlo desde la perspectiva como RT. Perdón, esto que preguntaba precisamente Rafa, denme un segundo. ¿Están viendo acá la pantalla nuevamente? ¿Sí? Sí. ¿Me dice, por favor? Ok. Sí, sí, sí. Lo que Rafa dice es, oye, Lorenzo, ya soy Scrum Master. Ya tomé el curso, ya tomé la certificación. ¿Qué hago? Bien. Tienes dos opciones, Rafa. Uno, convertirte en SPC, que ya es algo un poco más palabras mayores. O dos, naturalmente puedo pasar a ser RT. ¿De acuerdo? Es decir, Release Train Engineer. El Release Train Engineer es como el coach de los Scrum Master. Sí, sí, sí. Es responsable, por ejemplo, de este Agile Release Train, ¿cierto? Entonces, ese puede ser un papel. Si hay posibilidades de crecimiento en tu organización o con una empresa localmente en tu ciudad o en algún país vecino, esa puede ser una opción. Dos, si en un futuro, por ejemplo, quieres dedicarte a temas de transformación en términos de consultoría, coaching para empresas, clientes, etcétera, sería esta capacitación y certificación. Safe Program Consultant, SPC, ¿de acuerdo? Y entonces eso te ayudará a hacer implementaciones, transformaciones. Yo te diría, todavía no hagas esa, gana experiencia en términos de implementación en una organización para que si el día de mañana te quieres volver consultor o agile coach, etcétera, la experiencia práctica te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Entonces, esas dos opciones. La que tú mencionabas es irme por Lean Portfolio Management, ¿de acuerdo? Sí. Porque voy a trabajar temas de portafolio. Si en la empresa en la que estás actualmente tiene esta necesidad de implementar portfolio o la configuración de Safe Portfolio, vale la pena hacerla. Pero si en la empresa en la que estás no hay aspiraciones de, todavía no hay la necesidad o no hay la necesidad, pero quieres tener el conocimiento para en un futuro guiarlo de mejor manera porque eres el responsable de, puede ser una alternativa. ¿De acuerdo? En Lean Portfolio Management vemos eso que está encuadrado, lo que te acabo de señalar. Ese es el curso, ese es como la certificación en lo que está orientado sobre todo. O sea, de todo el framework, eso es específicamente lo que vas a ver como en ese curso y certificación. Pero insisto, depende mucho de si es lo que estés buscando en ese sentido, ¿no? ¿Sale? Perfecto, muchas gracias. De hecho, he escuchado por allí que mencionan los portafolios bimodales. ¿Tú sabes qué significa eso? Portfolio bimodal, no lo había escuchado, ¿eh? Para serte Sí, sí, honesto, pero sí. si me das un poco más de contexto, te agradecería. Ajá. No, de hecho lo escuché el término y yo también me quedé así pensando, ¿qué será eso, no? No lo he escuchado. Si alguien de la audiencia sabe, estaría genial, pero no, te la debo. Sí, sí, sí. Bueno, Va. pues gracias, Lorenzo. No, al contrario, al contrario. Se Sí, me hace que aplicaron el de si no sabes, maréalos y ya con eso. literal. Sí, sí, sí. Y sí, Alfonso, como dices, Safe es ese Dragon Ball nivel GT. Claro, lo que pasa es que, pues es como lo veas, ¿de acuerdo? Yo les puedo decir esto, de mi perspectiva es, yo trabajo con empresas que están haciendo transformación, mi rol es consultor, coach, etcétera. Me pueden gustar otros modelos de escalado u otros frameworks, pero si no hay clientes que lo estén demandando, ¿de qué me sirve capacitarme, certificarlos, promoverlos si no lo demandan? Entonces, en términos de negocio, no es rentable. Lo otro es, si es mucho lo que están pidiendo los clientes y que veo que se adapta mucho a las necesidades, a lo mejor por ahí va. No es que sea el mejor, pero realmente te ayuda a resolver muchas cosas que las empresas necesitan. De hecho, en varias empresas hemos implementado prácticas de SAFe sin implementar todo el framework y que no son de desarrollo. Es decir, algo que nos gusta del framework de SAFe en nuestra empresa es que nos sirve para darle una estructura a la organización, una dinámica de trabajo.
trabajemos por Qs, planifiquemos objetivos organizacionales, alineemos a la organización a lograr esos objetivos, creemos equipos funcionales que estén alineados a los mismos, que los equipos demuestren frecuentemente resultados, bla, 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 ¿me entiendes? Y no necesariamente hay que desarrollar productos, por ejemplo, ¿no? Que hay otro tema que es justamente lo que mencionaba justamente Rafa. Lean Portfolio Management te ayuda a identificar qué iniciativas o proyectos tienes que hacer, sobre todo le llaman épicas, qué iniciativas estratégicas tenemos que llevar a cabo para alinear la estrategia con la ejecución. Ya es otro tema más interesante, que justamente qué tenemos que hacer para lograr los objetivos de negocio estratégicos, ¿no? ¿Qué iniciativas son las que nos permitirán esto? Y justamente ahora sí, ya tengo un montón de equipos trabajando de cierta forma, ahora solamente les bajamos prioridades estratégicas. Se encargan de construirlas e ir mostrando resultados, y sobre eso alineamos toda la maquinaria para que justamente se logren ese tipo de resultados, ¿no? Pero nada, esa es la dinámica. ¿Cómo ven? ¿Estamos? Venga. Pues nada, equipo, de antemano les agradezco mucho que me hayan aguantado hasta este momento, ¿de acuerdo? Espero que se hayan llevado información y contenido de valor. Les agradezco mucho esta hora y media que estuvimos por acá. Para mí, cada vez que doy este tipo de sesiones es de mucho valor. Les dejo por acá nuestros datos de contacto, ¿de acuerdo? Escríbanos si requieren alguna información o alguna sesión algo concreta. Pueden entrar a nuestra página, por ejemplo, y ahí van a poder ver, les voy a dejar, si me permiten, les voy a dejar por acá nuestras redes sociales, por si tienen oportunidad para que puedan consultar por ahí nuestras redes sociales, también sería súper importante. Vamos a publicar justamente en nuestras redes sociales lo que vendría siendo la grabación de la sesión. Entonces, nos encontramos en YouTube, nos encontramos en LinkedIn y demás. Entonces, por ahí. Y como decía por ahí, precisamente Rafa, si alguno está interesado en recibir más información sobre cursos y demás, con toda confianza también nos pueden escribir y por ahí les compartimos más información sin ningún problema, ¿no? Y pues nada, lo dejamos de momento hasta acá. Muchísimas gracias. Por cierto, les dejo ahí el dato para quienes estén interesados. La siguiente semana vamos a llevar otro webinar más. Vamos a llevar a cabo otro webinar más. Sobre todo para aquellos que son Scrum Master, Agile Coaches, o próximamente se van a convertir en Scrum Master, Agile Coaches. Les invito a que se puedan registrar justamente. Les voy a dejar acá el enlace en el chat, ¿de acuerdo? Les dejo el enlace en el chat. Ahí van a poder encontrar diferentes eventos gratuitos que tenemos, o si te interesa alguna formación también. Regístrense ahí sin compromiso ni más y nos vemos la próxima semana. Ahí les estaremos platicando un poquito de, ok, ya soy Agile Coach, ¿qué sigue? ¿De acuerdo? ¿En qué me debo de formar, capacitar, entrenar o hasta certificar? Entonces, estaremos hablando un poquito acerca de ello la siguiente semana. Pues nada, muchísimas gracias. Espero se hayan divertido, espero que les haya servido. Estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Cuídense todos, que pasen buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Bye.